Mi escondedero y mi refugio eres tú. En tu palabra he esperado, mi Señor. Dios les bendiga. Vamos a continuar compartiendo la experiencia vivida estando en la obra misionera en Villavicencio. Capítulo 7, un milagro hecho realidad, año 2015. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, del verso 10 al 15, dice la palabra de Dios. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Los milagros son milagros, donde el autor principal es Dios. Así como esta viuda creyó a la palabra del profeta de Dios, obedeció y grande fue la bendición. Pues lo poco que tenemos puesto en las manos de Dios se harán grandes cosas. Solo necesitamos creer en su palabra y en sus propósitos. En el Evangelio según San Marcos capítulo 9, verso 23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Un milagro hecho realidad. Por más que tratemos de dar una explicación, no podemos. Y eso fue lo que Dios había hecho en este lugar. Puso el sentir en el corazón de nuestro hermano años atrás y después entendió que no era un capricho humano, sino una orden dada por Dios. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues ¿quién humanamente invierte una cantidad de dinero sin tener remuneración alguna, sin obtener beneficio material? Pues cada familia trabaja, se proyecta y hace negocios esperando aumentar sus bienes. Pero en este caso, esta pareja, Serrano Molina, es tocada por el Señor para invertir de lo que Dios les había dado para ser instrumentos aquí en la obra misionera en Villavicencio. Creer, trabajar, confiar y esperar. Así como lo dice allí en Primera de Juan capítulo 5 verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y entendíamos que era su voluntad, pero debíamos que gestionar y trabajar humanamente. Por eso incansablemente toda la iglesia y todo aquel que llegaba era contagiado por este sentir de tener una propiedad. Y unidos nos gozábamos, nos animábamos, llorábamos, reíamos, compartíamos, adorábamos y servíamos en su obra, siempre como viendo al invisible. Pues solo el Señor fue el autor principal de este maravilloso milagro, porque mi esposo no tenía el poder humano para convencer al hermano Julio de invertir tantos millones y a una iglesia de trabajar incansablemente, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Iniciamos el año gozosos, victoriosos, con un milagro hecho realidad. Se inicia el trabajo en silencio y para el mes de febrero se empieza la construcción del templo, pues el hermano Julio tenía claro que estaba edificando un templo para Dios. Por eso el diseño, cada detalle fue dirigido por el Señor Jesús. El salón de predicación, el altar, cielo raso con insonorización para evitar el ruido, salones de escuela dominical, el patio con el bautisterio, los baños, cuarto de sonido, el atrio del templo que le llamamos. Recuerdo tanto el rostro de felicidad del hermano Julio
todos los días llegar a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, durante 6 meses continuos, dejando su fuerza, su tiempo de vida, su entrega, porque su pensamiento y anhelo desde un comienzo fue cumplir la orden que le había sido encomendada, construir un templo para Dios en el sector, pronunciando la frase, soy un obrero de Dios, un lugar para adorar, glorificar y exaltar a nuestro Dios, llevando este mensaje de salvación. Mientras se hacía la edificación del templo, seguíamos trabajando, orando, ganando almas para Cristo con actividades y programas. El trabajo en el hospital continuaba, reuniones con funcionarios y un grupo de hermanos todas las semanas tenía entrada para visitar y orar por los enfermos. Mi esposo, como había sido elegido fiscal del distrito, deja de ser misionero nacional. Llevaba mes y medio la construcción en silencio y por ser una edificación tan grande no pasaba desapercibida con los vecinos. Recuerdo tanto en cierta ocasión que mi esposo no estaba cuando recibo una llamada de él diciéndome que al hermano Julio lo había llamado un vecino quejándose y haciéndole reclamo que no iba a dejar construir una iglesia, que esa plaga no la quería en el sector. Noticia que me impactó, pues ningún hermano había venido, solo mi familia la noche anterior, pues mis padres y hermanas me habían visitado. Visita que nos quitó la felicidad y la tranquilidad. Vivimos días y meses de preocupación, llegando a su presencia con clamor, súplica para no estorbar la obra de Dios. Fueron momentos muy duros, pues el vecino supuestamente había visto una cantidad de mujeres con faldas largas, para lo cual dijo que no iba a permitir que construyeran una iglesia. Gracias a Dios, después de 3 años, aquella persona oye la palabra de Dios y pide oración por su familia. El pastor reúne a los comités en el lugar de construcción del templo para dar a conocer el testimonio del milagro de Dios por parte de nuestro hermano Julio. Agradecidos, maravillados, glorificábamos dando gloria a Dios por su obra perfecta. El hermano Julio nos arrendaba con opción de compra. Fueron momentos muy especiales después de tanto tiempo clamando y esperando en su voluntad. Dios respondía a nuestro ruego. Así que estábamos pendientes de cuándo el hermano Julio nos entregaría el lugar para asearlo, organizarlo para ese gran día de culto de agradecimiento. Nosotros desde que nos pasamos lo vimos como nuestro templo, no como un local más en arriendo. De cómo íbamos a pagar no lo sabíamos, pero la iglesia desde un comienzo asumió el compromiso que entre todos sacaríamos adelante esta gran obra. Lo cierto es que maravillados con Dios por su respuesta, sabíamos que nos ayudaría de ahí en adelante. Recuerdo que al finalizar la construcción, lavando el piso, el hermano Julio sufre un accidente. Fue un momento de angustia que vivimos. Mi esposo nos invitó a mis hijas y a mí al altar por primera vez a postrarnos de rodillas en este nuevo templo, pidiendo a Dios su misericordia y protección por la vida de nuestro hermano. Gracias a Dios todo salió bien. Días antes, mi esposo y el hermano Julio invitaron a los directivos a una reunión en la casa para dar a conocer la obra maravillosa que Dios había hecho, para la autorización del traslado del templo de un nuevo lugar de arriendo por un costo de 2 millones de pesos con casa pastoral y templo. Luego de que el hermano Julio hiciera entrega de la construcción del templo, mi esposo feliz hace la convocatoria a los hermanos. Fueron momentos maravillosos, preciosos. La convocatoria de los hermanos para venir a limpiar, asear, quitar el polvo, llevar las sillas, el púlpito. Con el ahorro que teníamos se compró el sonido, se compraron algunas sillas más, las sillas del altar, arcas de las ofrendas, el aviso. Y la noche anterior del culto estábamos haciendo los últimos retoques, prueba de sonido, la puesta de aviso, letreros de protocolos de bioseguridad y otros detalles más. Y llega el gran día de nuestro primer culto, culto de agradecimiento, el 30 de agosto del año 2015, fecha inolvidable, felices, contentos y muy agradecidos con Dios.
Todo lo que estaba pasando era maravilloso para toda la iglesia, fueron momentos hermosos e inolvidables. Nos preparábamos para dar apertura a la sede 22 de Villavicencio. El día del culto de agradecimiento alabábamos, adorábamos al Rey de gloria en victoria, mostrando al enemigo que en el sector 7 de agosto, lleno de tinieblas, ahora estaba el pueblo de Dios para dar testimonio de ese nombre que es sobre todo nombre, templo de adoración donde su presencia se manifestaría de ahí en adelante, como dice su palabra en segunda de Crónicas capítulo 7, verso 15 y 16. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Hermoso tener esta convicción tan real, seguro de su presencia, de sus propósitos, de su milagro y de lo que Dios haría de ahí en adelante en ese templo que se dedicó, en esa construcción que se dedicó para alabar, para glorificar, para exaltar, para salvar a tantas gentes, a tantas familias perdidas, pero que ya ahí en el sector iba a estar de ahí en adelante ese nombre que es sobre todo nombre, su iglesia, su pueblo, estableciendo el reino de Dios allí en aquel sector. Fue algo muy especial. Todos los comités activos, los sugieres y los porteros con su uniforme, el grupo de alabanza, todos vivimos ese día especial donde la presencia de Dios se dejó sentir en nuestras vidas, quebrantados y con lágrimas en nuestros ojos, dábamos gracias a Dios. El pastor Jairo García predicó la palabra, otros pastores nos acompañaron y mi esposo y el hermano Julio testificaron de la obra que Dios había hecho. También compartimos una torta con todos los asistentes y desde ese primer culto ofrendamos en las arcas de las ofrendas, pues mi esposo había dado una enseñanza de la ofrenda bíblica y se cambió la forma tradicional recordando el pasaje bíblico en el Evangelio según San Lucas capítulo 21, verso 1, donde los que iban al templo se acercaban a las arcas de las ofrendas. Estuvimos abriendo obra, Dios proveyó el lugar cerca en el Barzal, como ustedes son conocedores, y como todo pastor, cuando llega a un lugar, trabajar y evangelizar arduamente. Gracias a Dios alcancé a vislumbrar a la hermana Maximina. Hermana Maximina, por favor pase porque él no está solito. Él hace parte del testimonio de el milagro que Dios ha hecho. Gracias, hermana Maximina. Entonces, la labor es evangelizar, como fue evangelizar, pero sabemos muy bien que para que una iglesia se estabilice se necesita un lugar de predicación. Considerando que estuvo en 2 oportunidades para ser cerrado el lugar por la dificultad financiera, porque Misiones Nacionales sostenía con el arriendo solamente, pero viendo de que no se podía avanzar más, entonces en 2 oportunidades estuvo para cerrarse y trasladar lo que había a otro lugar. Pero fue ahí hace unos 3 años y medio que comenzamos a enfocarnos, Señor, danos una propiedad, danos un lugar. La iglesia, a ver dónde está la iglesia, sede Barzal. Comenzamos a orar, hermanos, y busquemos. La iglesia toca estabilizarla, un lugar más amplio, y busquemos. Y íbamos allí, íbamos allá, que un local allí de 7 millones, de 6 millones, de 5 millones no se bajaba. Y busque, y cómo hacemos, y busque, y pase, y camine. Y con mi esposa, como misioneros nacionales, busque por toda parte y ruéguele a Dios. Y caminando todas estas calles y rodeando los conjuntos residenciales, porque como no podíamos entrar en algunos, los rodeamos,
clamándole al Señor y la iglesia ayunando. Después de hacer un análisis real de la situación, los costos económicos, las exigencias para construir un templo, intentamos por un medio, la iglesia sabe, por otro, intentamos hasta ubicar la iglesia en la zona rural, no se pudo, no hubo tampoco viabilidad, no se pudo aquí. Entonces más o menos unos 2 años y medio le dijimos al Señor y le dijimos a la iglesia los costos. Hemos trabajado tantos años, lo que hay es apenas esto, solamente necesitamos 100 veces más para poder comprar allí. ¿Qué hacemos? Pues iglesia, recuerdo tanto en un ayuno y en un culto, iglesia, vamos a hacer lo que nos corresponde. Le vamos a decir al Señor que vamos a trabajar, vamos a evangelizar, vamos a compartir la palabra, eso Dios nos mandó. Pero lo que para nosotros es imposible, para el Señor es posible. Por favor, fue el ruego por tantos años. Y sé, porque ya me han hecho saber, muchos tenían este sentir sin saberlo, y muchos estaban orando, estaban apoyándonos en oración. Y ruéguele, Señor, solamente un milagro. A ver, la iglesia de Barzal, ¿se acuerda? Solamente un milagro. Porque por más que trabajemos y hagamos, hermano, las cuantías son estas, las condiciones para construir son estas. A nombre de la iglesia no nos autorizaron comprar porque no llenan los requisitos. Todos ustedes saben, creo la mayoría, las situaciones tan complicadas. Pero sin embargo, retrocedo un poquitico para decirle, hace unos 3 años, pasando por aquí, miramos enfrente de esta casa, que bien feita era en ese tiempo, frente de esta casa, un aviso ya un poco pálido del sol que decía se vende, y ahí estaba el letrero. Y entonces, como el pastor siempre vive por la fe, entonces nos vestimos la mejor ropita y dijimos vamos a citar al dueño. Nos pusimos la mejor traje y llegó el dueño acá. ¿Está interesado? Claro que estoy interesado. Me gustaría ver su propiedad, así como cuando uno habla, así como me gustaría ver su propiedad. Claro que sí. ¿Cuánto? Tanto. Sí, sigo interesado. Quiero verla. Entonces nos invitó, siga. Lo que había en ese tiempo era solamente la casa, lo que usted ve como la casa solamente. Todo esto era un lote. Hasta el fondo, un lote pelado, lleno de árboles. Sin embargo, con mi esposa entramos hasta bien abajo, todo esto era en descenso. Y yo le dije a mi esposa, pisémoslo. Pisémoslo. Y mientras el Señor estaba un momentico por allá entretenido y nos dejó abajo en el lote, porque esto era un descenso, le dije a mi esposa, soñemos un poco, soñemos. Y pisémoslo. El templo puede quedar así, puede quedar así. Bueno, eso cuando uno sueña. Y vuelvo y entonces, Señor, un milagro, solamente un milagro. Alguien decía, hermano, compremos el baloto. Bueno, ¿por dónde vendrá el milagro? Porque Dios lo va a hacer, lo creímos. Como niños lo creímos. ¿Cuál fue el propósito de decirle al Señor? Recuerdo las muchas palabras que le dije a la iglesia. No le pidamos un lugar a Dios para nosotros porque ya está allá. Ya estamos sentaditos en este sector que es la Comuna 2, llena de conjuntos, más de 18 conjuntos cerrados, cantidad de barrios. La iglesia necesita estar aquí porque 6 meses después de haber llegado, más o menos para un diciembre, un pastor de otra organización, doy este testimonio porque es que Dios debe ser glorificado en esta mañana. Un pastor de otra organización que me conocía dijo,
usted es pastor. Le dije, ¿cómo no, don fulano? Mucho gusto, Dios lo bendiga. Sí, usted es pastor de la iglesia pentecostal. Yo lo conozco. Dijo, sí. Ah, yo soy pastor de tal. Pues claro, como no lo iba a conocer. Sí, yo lo conozco, claro, cómo no. ¿Y usted qué hace por aquí? Le dije, lo que pasa es que el Señor nos mandó como misioneros nacionales a establecer una iglesia en este sector. Ustedes, los pentecostales, ustedes nunca han estado aquí y siempre están en los sectores, ya me doy a entender, él expresó la palabra, pero en este sector a mí se me hizo un nudo en la garganta. Yo dije, diablo cochino está hablando. Le dije, pero le digo una cosa, Dios nos envió a establecer una iglesia en este lugar, en este sector. Aleluya. Aleluya. Y me dice, ¿y dónde están? Yo le dije, allí, en el Barzal, como al año más o menos, allí en el Barzal. Dijo, un día estos paso. Entonces pasaba los domingos. Cuando ya empezamos a hacer cultos, llegaba y pasaba y obviamente miraba las primeras 20 sillitas que donó un simpatizante. Y pasaba y el tremendo pasaba, yo no sé si era que se escapaba del culto, no asistía a culto, yo no sé qué es lo que hacía por allá, pero pasaba y miraba y me decía, y se reía. Hermano, eso fue una afrenta muy fuerte. Y decía, ya le están asistiendo poquitos. Cuando me lo encontraba, al tiempo cuando la iglesia fue creciendo, dijo, ya le están asistiendo más. Pero es como grandecito el salón, porque Dios puso en el corazón de la hermana Marina, del hermano Hernando en la casa. Teníamos un localito donde cabían 20 sillitas. Le dijimos a los hermanos, ¿nos permiten ampliar otro poquitico? Tumben paredes. Otro poquitico, tumben paredes. Hasta que ya no había paredes para tumbar. Entonces, ni más volver a ver a tal predicador, tal pastor ese. Y en estos días me lo encontré en un semáforo. Y dijo, entonces se trasladan. Le dije, sí, porque Dios nos dio un lugar donde establecer la iglesia. Sí. Tremendo, ya había pasado por allá, había visto la dirección y había pasado por aquí. ¿Cómo hizo Dios ese milagro por amor a los que han de ser salvos? No podemos contar cuántos oraron, muchos, cuántos clamaron, muchos, de esta sede y de otras sedes. Lo cierto es que aquí, para establecer una sede de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, se necesitaba que Dios hiciera como Dios lo hizo. Ahí es donde le doy la bienvenida a nuestro hermano Julio, nuestra hermana Maximina, que nos cuenten cómo fue. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y cada uno de los vecinos que en esta mañana nos honran con su presencia. Dios les bendiga también. Y Dios bendiga a todos los pastores y su familia, los que trajeron su familia y los que no, pues le llevan las saludes allá a su casa. Nos sentimos muy honrados con su visita, con su presencia aquí. Y gracias a Dios por tenerles a todos en esta mañana hermosa. Estoy muy emocionado. Tengo una alegría inmensa. Y usted, iglesia, sabrán por qué. No es causa de tristeza, sino de muchísima alegría, de mucho regocijo, que es lo que quiero compartirlo con ustedes. Bueno, aquí hay hermanos pastores que me distinguen a mí desde hace mucho tiempo. El hermano Hernando,
el hermano Jairo, nuestro hermano Armando, está nuestro hermano Clímaco, que nos conocen desde muchos años atrás. Nosotros, por la misericordia y la gracia del Señor, Él nos rescató en el año 1972, un 10 de agosto. Así que de ese tiempo a este tiempo han pasado 44 años y ya vamos empezando 45 años de ser cristianos. El 31 de mayo del mismo año fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y al año el Señor me bautizó con su Santo Espíritu, a mí porque mi esposa sí recibió la promesa más rápido. De tal manera que nosotros desde luego venimos sirviéndole al Señor. Recuerdo tanto que en el primer culto que nos hicieron, yo preparé un altar para el predicador. No sé cómo. Yo no conocía del Evangelio, no sabía nada, no sabía de la misericordia de Dios, pero yo preparé el altar para el día de la primer culto que nos iban a hacer, y ese día nos arrepentimos, entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Así que nosotros no hacemos cosas emocionales humanamente. De pronto hay personas que dicen, no, eso es una emoción humana. Estamos sirviéndole a Dios. Y Dios paga muy bien. Él paga supremamente bien. Así que, iglesia, bueno, ya no le podemos decir que es allí el Barzal porque ya está aquí en el 7 de agosto, pero él es sede 22. Quiero felicitarlos a todos ustedes, hombres y mujeres, niños, señoritas. Las quiero felicitar, hermanas y hermanos, porque sus oraciones, sus ayunos y sus vigilias produjeron lo que están viendo en esta mañana. Ese es el fruto de lo que usted se humilló al Señor. Está viendo el fruto. Hermanos, quiero decirles cómo Dios hace maravillas y para Él sea la honra y la gloria. Y en el año 2013, a principios de año, tuve la necesidad de pasar por allí, por el Barzal, a pie, como en algunas 4 veces, subir y bajar. Y cada que pasaba por ese lugar, estoy hablando de 2013 y ustedes estaban orando desde mucho tiempo atrás. Cada que pasaba por allí me quedaba parado. Yo siempre pasaba cuando no había culto, porque pasaba en la mañana a veces, mayormente pasé fue por la mañana, y me quedaba parado frente al lugar donde se predicaba la palabra de Dios y analizaba el espacio, y analizaba también que era un lugar bastante difícil para que los hermanos pudieran allí parquear su moto o su carro. Y yo decía, Dios mío, este lugar tiene que ser ubicado. Y ustedes saben, hermanos, en el tiempo anterior, o hablamos cuando los patriarcas, cuando el tiempo de la ley, Dios hablaba al hombre por medio de un profeta,
Dios hablaba al hombre por un ángel que se le aparecía. Dios hablaba al hombre en sueño también, y también Dios hablaba para que el hombre escuchara su voz, como están escuchando mi voz aquí en esta mañana. En este tiempo no es así, estamos viviendo el tiempo de la gracia. No es así. En este tiempo Dios pone las cosas en nuestra mente y el deseo. Yo sentí un deseo que no pude decir que no. Sentí en mi corazón lo que sintió David en el Salmo 132, el versículo 4 y el versículo 5 dice: no daré sueño a mis ojos, ni adormecimiento a mis párpados, hasta que halle lugar para la casa de Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Yo tenía un propósito personal y venía orando hacía mucho tiempo por eso, pero cuando yo sentí eso, que una voz que me dijo: cómprate una propiedad en el 7 de agosto y hazme una casa allí. Eso fue todo, no fue más. No puedo añadir más porque no fue más lo que el Señor me dijo. Eso fue lo que puso en mi mente, el pensamiento. Dios habló a mi corazón y puso el pensamiento en mi mente: haz esto. Oré, seguí orando el 2013, el 2014, por las dos cosas. Y entonces en el 2014 dije, bueno, por ahí en el mes de agosto del 2014, intenté a ver si era posible el proyecto propio mío. Y no fue posible, me fue negado. Al haber sido negado, entonces dije yo, bueno, entonces vamos por el otro propósito que ya Dios había puesto en mi mente, porque estaba orando por ambos. Y cuando ya sentí que ese era, entonces llamé al hermano Armando, lo invité a mi casa y le dije que viniera para que charláramos, nos tomáramos un tinto. Y le dije: hermano Armando, yo he sentido que el Señor me ha puesto este pensamiento, y ese pensamiento es en tal lugar. Entonces, he sentido eso y quiero compartirlo con usted para que usted me diga si eso es de Dios o es una cosa humana, es un capricho humano. Entonces el hermano me dice, cuando yo le digo, me dice: hermano, es la respuesta de Dios a nuestro clamor. Porque nosotros, como cristianos, lo que deseamos es compartir esta alegría, esta salvación con todas las personas que no tienen esta esperanza. Nosotros queremos compartir lo que Dios nos ha dado con muchas personas que no conocen a Dios. Y entonces cuando él me dijo así, yo le dije: hermano, entonces ayúdeme a buscar. Y vamos a buscar el sitio. Dimos vueltas por todo lado, por todas partes. Y resultó que él ya había estado acá. Ya había mirado esta propiedad y me dijo: hermano, es allí, vamos allá. Y así fue que no fue mucho tiempo para negociar, fue rápido, negociamos rápido. Y Dios hizo grandes maravillas, porque hicimos una obra récord en 5 meses y medio. Se hizo esta obra, la que usted está viendo con sus ojos. De lógica que no es tan fácil. Nosotros gastamos nuestros pequeños ahorros que teníamos y nos tocó que tomar 2 créditos bancarios para poder
llevar a cabo esta obra. Pero tenemos un Dios grande y sublime, que Él lo puede todo y que Él nos va a ayudar y que Él nos va a sacar adelante. Así que, hermanos queridos, esto es el lugar que Dios ha escogido para su iglesia, para el altar donde se hacen los sacrificios a Dios. Esta es la puerta del cielo. Aquí es donde se preparan los hombres y mujeres para poder entrar al cielo. Es acá. Entonces, hermanos queridos, siéntanse satisfechos, crean en las promesas del Señor, crean en su palabra, porque es verdad y este es un milagro directamente hecho por Dios. Y entonces yo dije, cuando esto pasó y encontré este versículo, dije yo, pues yo estoy haciendo lo mismo que hizo David, porque el que habla aquí es David. Dije yo, descansaré cuando esté el lugar propicio para la iglesia del Barzal, hoy 7 de agosto, sede 22. Y me siento satisfecho, me siento tranquilo, me siento descansado, me siento que he sido útil en las manos del Señor, porque solo he sido un instrumento. No más que un instrumento he sido, porque todo es de Él y todo es para Él. Y estamos en sus manos y le seguiremos sirviendo hasta el último minuto de vida que tengamos. Aleluya, aleluya. Así que, hermanos, me siento el hombre más feliz y dichoso que me haya escogido el Señor para hacer una obra de estas a mí, yo siendo el más pequeñito de todos, siendo su siervo el más pequeño de todos, y que me haya escogido el Señor para hacer esta obra, para mí es de incalculable valor. No sé, para mí es muy grandioso eso, y eso me hace sentir feliz. De tal manera, hermanos queridos, que ahora sí usted puede evangelizar con libertad. Y esta es la casa de Dios, es el altar. Es para Dios, es de Dios y de todos ustedes. Y hoy se hace el traspaso, hoy estoy dándole a ustedes el traspaso de este lugar para ustedes. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo en esta mañana quiero agradecer a mi esposa, que es mi compañera en todo, es mi ayuda idónea que Dios me ha dado, y ella me ha respaldado, y a todos mis hijos, mis nueras, mis yernos y aún hasta mis nietos. Ellos fueron apoyo para mí, para yo poder hacer esta obra, hacerlo por mandato divino. Así que, hermanos queridos, que esto sea una llama encendida continuamente, y que aquí se gocen las almas y los hermanos sean llenos del Espíritu Santo, y que el Señor haga grandes cosas, grandes bendiciones haga el Señor Jesús. Entonces, mi consejo en esta mañana es: no piense otra cosa, sino crea que esta es su casa, que es el altar que Dios mandó construir, que es el templo donde debemos estar clamándole a Él, orándole a Él y glorificándolo a Él. Gloria al Señor Jesús. La verdad que
no he recibido de parte de mi familia, todo mi núcleo familiar, para mí fueron de gran bendición al apoyarme a mí y al apoyarnos a nosotros. Gracias a Dios por eso. Dios les bendiga y les deseo ricas bendiciones para todos. Amén. Cuando el hermano decía, pueden evangelizar con libertad, esa palabra es muy significativa para mí. Ustedes comprenden el sector donde Dios nos envió. Ustedes son conscientes. Y 6 meses de haber iniciado, yo le dije al Señor, quítanos esta afrenta que por boca de ese pastor trinitario expresó. ¿Por qué? Porque invitar a personas, ya me comprenden ustedes, de ese sector, y muchos iban y mirando sus expresiones le decíamos, Señor, no puedes tú, el dueño de los cielos y de la tierra, Señor, engrandezca tu nombre en este sector y el nombre de tu iglesia en este sector. Esto es significativo, poder invitar muchas personas y decirle, bienvenidos, siéntanse en la casa de Dios, siéntanse privilegiados de oír un mensaje poderoso que transforma vidas. Amén. Y ya en esta mañana hay muchos de ellos a los cuales les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle por favor al pastor Hernando que haga una oración de agradecimiento a Dios y por favor orar por la iglesia, si desea toda la iglesia en este lugar, y el hermano Julio y su esposa. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar por el hermano Julio, su esposa y toda su familia. Los que han aceptado a Cristo y los que no han aceptado todavía, pero ellos llegarán porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa de Dios. Entonces creemos en eso. Vamos a orar que las bendiciones de Dios que han sido y son y serán con ellos por este pensamiento y este trabajo que han hecho para la obra del Señor durante todos estos años. Y como dice la Biblia, la bendición de Dios en todo aquello que ellos pongan su mano, porque es bíblico. Gloria al Señor. Y por todos los amigos y amigas que están aquí en esta mañana, que un día estén juntamente con esta iglesia allá en el reino de los cielos. Allá no hay enfermedad, no hay dolor, no hay nada. Allá seremos todos como los ángeles. Entonces vamos a orar por la familia Serrano en general y por toda esta iglesia aquí, su pastor, el hermano el hermano Armando Sánchez, que esto yo lo estoy viendo ya pequeñito. Oye, yo estoy viendo todo ya pequeñito. Ahora yo sentado allí dije, pero esto va a quedar pequeño, y así va a ser. Muy pronto se les va a llenar esto, y bueno, yo no sé qué quieran hacer, pero Dios va a traer muchas almas aquí a los pies del Señor Jesucristo. Oremos. Eterno y soberano Dios, Señor Jesús, en este momento, Señor Jesús, por nuestro hermano Julio Serrano, su esposa, y toda su familia, Señor, en general, Señor. Gracias por ese amor, Señor Jesús, que Él ha tenido, Señor, para tu obra y tiene para tu obra, Señor Jesús.
Mira, Señor, por los amigos y amigas que están en esta mañana, en este lugar, Señor Jesús. Señor, ilumínales, Señor, muéstrales tu reino celestial, Señor. Hazles sentir la necesidad de la salvación de sus almas. Y todo lo que tú tienes, Señor, en estos alrededores, Señor, para traerlos aquí a este lugar a oír tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Padre amado, Señor, este lugar que tú, Señor, nos has dado, Señor, para reunir tu iglesia y para traer todos los que han de ser salvos, Señor. Esto ha sido una obra tuya, Señor Jesús, en este lugar, Dios mío, Señor Jesús. Mira, Dios mío, Señor, muéstrales tu iglesia. ¿Cuál es tu iglesia? Muéstrales tu camino. ¿Cuál es tu camino, Señor Jesús? Oh, soberano Dios, esperamos, Señor. Revélales, Señor, tu iglesia. Revélales, Señor, tu camino a las almas que rodean este lugar, ya que tú pusiste tu pie en este lugar, Señor Jesús. Tu pastor que tú tienes en este lugar, juntamente con esta iglesia, Señor, que las bendiciones sean abundantemente para ellos, espirituales y materiales, Señor Jesús. Gracias te damos. Mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiando, porque eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Fue hermoso y muy especial aquel momento, un milagro hecho realidad. Recuerdo que una de las preocupaciones de mi esposo era la asistencia a los cultos de los hermanos por ser el salón tan grande, pero realmente Dios se encargó de eso. Nosotros hacíamos lo posible llevando el mensaje de salvación y el Señor transformando vidas. Eventos, programas juveniles de alabanza, semana de la familia, ceremonia de Santa Cena, donde su presencia se manifestaba, pues desde que entrábamos a ese lugar se sentía la gloria de Dios, pues los mismos amigos quedaban impactados por la presencia de Dios. Qué hermoso es cuando dedicamos un lugar para exaltar a Dios, un lugar para ofrecer sacrificio, ofrenda de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Se siente su presencia, su gloria, y aún hasta los amigos mismos sentían esa presencia gloriosa. Es precioso sentir a Dios en nuestro corazón. Finalizando el año, el hermano Julio le hace una propuesta a la iglesia sobre la posibilidad de vender y escriturar la propiedad a nombre de la iglesia. El hermano Julio, después de descontar y hacer su aporte para ProTemplo, nos dice que el restante del costo de la inversión lo podíamos pagar a 10 años con una cuota mensual de 4 millones de pesos y quedando las escrituras a nombre de la iglesia. Mi esposo entendía las palabras del rey David al edificar altar a Jehová. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 22, entonces dijo David a Omán: dame este lugar de la era en que edifique un altar a Jehová, y dámelo por su cabal precio. Y Omán respondió a David: tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le pareciere. Entonces el rey David dijo a Omán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Así que mi esposo concientiza a la iglesia, hacen estudios económicos sobre la viabilidad financiera, y en una reunión con toda la iglesia, la familia del hermano Julio y los directivos, se autoriza la compra de la propiedad, quedando a nombre de la iglesia. A nivel distrital servíamos a Dios haciendo un trabajo con familias pastorales, congregacionales, recibiendo capacitación en asuntos matrimoniales y en la red de familia. Mi esposo, como fiscal, Dios le permite llevar un servicio al pastorado de nuestro distrito con mucho amor, dedicación, sirviendo de buena voluntad, como para el Señor. Dios nos ha escogido para servir en su obra, y para nosotros es un privilegio. Por eso, con entrega, sacrificio y esfuerzo,
entendiendo que lo hacemos para el Señor. A nivel familiar, el Fiat que teníamos había cumplido su ciclo con nosotros. Así que Dios nos permite comprar un carro e ir de vacaciones. Mi hija mayor entra a la universidad a estudiar Derecho, mi hija menor inicia su bachiller y el Señor me permite iniciar una especialización en salud familiar. Todo esto entendiendo que es por su voluntad para su servicio. Así culminábamos el año entendiendo una vez más, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que Iglesia del Señor, estas son algunas experiencias vividas en este año 2015. Un milagro hecho realidad. Felices, contentos, agradecidos por la obra de Dios, por una iglesia, por unos directivos, por un pueblo de Dios unidos, clamando, intercediendo, dejando que la obra de Dios marche, no estorbando la obra de Dios, porque por más de que el enemigo quiera estorbar, pero si vamos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento y viéndolo a Él por fe y cumpliendo ese propósito de Dios en dicho lugar, Dios respalda, Dios recompensa. Así que mis hermanos, Dios les bendiga grandemente y seguimos confiando en nuestro Dios y seguimos con esta labor maravillosa en cada uno de los lugares donde Dios nos tiene sirviendo por su infinita misericordia. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. Bendiciones. Mi escondedero y mi refugio eres tú. En tu palabra espera.